Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Les saludo, les abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor, estando agradecido en esta mañana el que nos ha convocado el Señor por medio de su Espíritu Santo para la celebración de este santo culto, el cual está subiendo en presencia del Señor como perfume agradable, como olor fragante, amén. Esa es nuestra confianza que tenemos al venir a la presencia de Dios, a presentar nuestro culto con la seguridad de que Él se complace en recibir las alabanzas de su pueblo, así como cada testimonio y cada manifestación de la fe. Hermanos queridos, el Señor nos ha creado para esto y todo esto lo ha preparado Él por su buena voluntad para que de ello estemos participando. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras abriendo nuestras Biblias en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces, capítulo 15, vamos a estar dando lectura a las Sagradas Escrituras desde el verso 9 en adelante. De manera que si tiene su Biblia, le invito a que pueda abrir su Biblia conmigo en el libro de los Jueces, capítulo 15, verso 9 en adelante, para que luego podamos estar dando lectura juntos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá y la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos.
Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña, y así vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano, y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de asno maté a 1000 hombres. Acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, que quiere decir colina de la quijada. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de las incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ella agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Eacor, esto es fuente de agua del que clamó, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta hora porque nos has dado traer la lectura de tu palabra, y llegado el momento en que hemos de estar compartiendo la exposición de tu palabra, nuestro ruego en la oración es que abras la fuente de agua de vida para que emane esa vida eterna, Señor, que fluye por medio de Jesucristo para bendición y salvación, Señor, de las almas. Te rogamos, Señor, que así refresque nuestra alma por medio del agua viva, Señor, que por medio de Jesucristo nosotros recibimos. Por lo cual te pedimos que en esta hora, Señor, tú estés ministrando y suministrando tu gracia en medio de tu pueblo, Señor, haciendo en nosotros enteramente conforme al propósito de tu voluntad. Creyendo en que eres poderoso, te damos gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermano querido, la vida de Sansón era una vida con un propósito bien determinado. Aún todos sus errores cumplían un propósito también de parte de Dios, por cuanto que cuando él comenzó a crecer, cuando empezó a mirar por tener una compañera, no miró entre las hijas de Israel, sino que miró entre las mujeres de los filisteos, lo cual era algo que era mal visto, y él mismo sabía de que no era esto agradable, pero dice que aun cuando sus padres le importunaban diciendo que no estaba bien, que había de las hijas de Israel seguramente mujeres muy hermosas para que él tomara, pero dice que todo este asunto estaba de parte de Dios. ¿Para qué? Para que tuviera esa confrontación, para que tuviera ese enfrentamiento. Nosotros podemos ver que Sansón constantemente tuvo enfrentamientos con un mismo pueblo, que eran los filisteos, por diferentes motivos. Aun cuando escogió mujer, él no la pudo tomar, sino que le fue dado a su compañero, a su amigo, le fue dado la mujer. Todas las cosas que le acontecían como para que él tuviera constante choque, constante confrontación con los filisteos. Y esto era porque el propósito determinado por Dios, por el cual él había venido a esta tierra para tener choque, para tener confrontación con los filisteos. Así también, mientras nosotros estamos en este mundo, constantemente nosotros en el mundo tenemos choque con la naturaleza de la carne, choque con el sistema de vida del mundo, choque con el diablo. Y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué tantas dificultades mientras estamos en este mundo, y aún si somos escogidos por Dios, si fuimos llamados, si fuimos santificados, ¿por qué tantas dificultades? Amén. Pero la razón, hermano, por la cual el Señor permite que estas dificultades sobrevengan es para que también nosotros podamos experimentar su gracia y ver su mano extendida sobre nosotros dándonos la victoria. Si no tuviéramos choques, si no tuviéramos dificultades, no veríamos las victorias del Señor y no podríamos glorificar a Dios. Pero cuando se presentan los choques, las dificultades, es ahí donde clamamos al Señor y Él extiende su mano.
y al extender su mano Él nos saca victorioso del medio de la batalla, amén. Y ahí es donde nosotros le glorificamos al Señor. Entre las dificultades que Sansón tuvo fue una de estas, la que hemos leído. Pero en el fragor de la batalla él no consideró que el que extendía su mano para dar la victoria era el Señor, sino que pensó que por su mano él había matado a un montón y luego otro montón y había matado a 1000 filisteos. Así que compuso, como decir, ese cántico o esa algarabía, ¿no? Diciendo con una quijada un montón y otro montón y con una quijada 1000 filisteos. Amén, pero en todo él se exaltaba a sí mismo, en todo él se gloriaba de su poder, de su destreza para la batalla. Así también cuando nosotros nos encontramos en el fragor de las batallas y vamos saliendo adelante, nos olvidamos que es Dios el que extendió su mano y que es el que nos está sacando victoriosos y pensamos que por alguna condición nuestra, que por alguna cualidad nuestra, que por alguna virtud nuestra, que por alguna capacidad nuestra estamos saliendo adelante. ¿No es cierto? Ya sea por nuestra destreza, por nuestras habilidades, por una capacidad que tenemos, y pensamos que por esa razón es que estamos saliendo adelante y no nos damos cuenta que no somos nosotros, sino es el Señor el que nos va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Por eso cuando él compuso este cántico, en el que dijo con una quijada un montón y otro montón y con una quijada 1000 filisteos, ahí le fueron reducidas las fuerzas, hasta la agonía, hasta el punto en el cual él creía que iba a perecer en ese lugar. Amén, que iba a desfallecer. ¿Qué era lo que le faltaba? El agua. ¿Qué era lo que le faltaba? El agua. ¿Qué era lo que se manifestaba en él? Que tenía una profunda sed. Y qué glorioso es saber que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don del que habla contigo, no sería yo el que te pida de beber a ti, sino que tú serías el que me pidiera a mí, y yo te daría agua, agua de vida, por la que no tendrías que volver nunca más a este pozo, y el agua que te daría yo sería como un agua que va a brotar de tu interior, amén, para vida eterna. La mujer no dudó ni preguntó cómo iba a sacar el agua, ni de qué manera lo iba a hacer, nada, sino que le dijo: dame de beber de esa agua. Amén. No tuvo dudas en su corazón. No puso a cuestionar de dónde iba a traer el agua, qué pozo era el que se iba a abrir. No tuvo ninguna duda. Lo único que tuvo un profundo deseo de que el Señor le diera de esa agua. Así como el malhechor que estaba colgado en el madero junto a él, mientras yacían allí en esa cruz, le dijo: el día que vuelvas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: ciertamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Cuando le es abierto los ojos del entendimiento a un hombre y una mujer, ese hombre y esa mujer comprende que en la vida nunca va a salir adelante por sí mismo. Ese hombre y esa mujer comprende que en la vida nunca va a salir adelante por su propia fuerza, o por su propio esfuerzo, o por sus muchas habilidades. Cuando el hombre le son abiertos los ojos del entendimiento, siempre va a mirar hacia lo alto, siempre va a mirar hacia el autor y al consumador de la fe, va a poner los ojos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es fuente de agua de vida. Amén. Amén. Él es fuente de agua de vida. El Señor les habló al pueblo de la nación de Israel por medio del profeta Jeremías, diciéndole: ¿por qué os caváis cisternas que no pueden contener el agua y os alejáis de mí, que soy fuente de agua viva? Hermano querido, el Señor para nosotros es como un manantial de vida, el cual nos esfuerza y el cual nos hace ser valerosos, valientes, el cual nos va llevando hacia adelante y que sacia nuestra sed y reanima nuestro espíritu y reanima nuestro interior. Dice que cuando Dios abrió la cuenca de Leí y Sansón tomó del agua, dice que se reanimó y recibió y recobró fuerzas en su espíritu. No habla solamente de una condición
física, habla también de una condición espiritual y emocional que le fue suplida en ese momento por la gracia de Dios, quien le permitió, en medio del fragor de la batalla, y cuando él se exalzó, se enalteció en su corazón, Dios le permitió experimentar su propia debilidad, Dios le permitió experimentar su propia flaqueza. ¿Para qué? Para que dejara de confiar en sí mismo y se volviera a Dios. Por eso es que constantemente los hijos de Dios tenemos choques. Por eso es que constantemente los hijos de Dios tenemos dificultades. Para que experimentemos que en las batallas no somos nosotros los que libramos la batalla, no somos nosotros los que damos la victoria, sino que es Dios por medio nuestro el que libra las batallas y el que da gran victoria a su pueblo, a su nación. Amén. Entonces dice que ahí, y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy y que quiere decir fuente del que clamó. Amén. Fuente del que clamó quiere decir el nombre que le dio a esa cuenca de donde brotó el agua de la cual él bebió. Hermano querido y hermana querida, nosotros podemos mirar por medio de las enseñanzas de las Escrituras que todo lo creó Dios, y aún en aquellas cosas en las cuales hoy nosotros encontramos y estamos atravesando y que no son inciertas, no son desconocidas para Dios. Todas las cosas están abiertas delante de sus ojos y todas las cosas el Señor las conoce. Y no hay nada por lo cual nosotros estemos atravesando que el Señor no lo haya permitido. Por eso cuando los padres de Sansón dijeron, no es bueno que tome de mujer de entre los filisteos, toma mujer de las nuestras. Sin embargo, dice que esto estaba aconteciendo de parte del Señor. Cuando él creyó que iba a tomar su mujer, allí surge en su corazón el dar un acertijo a los invitados, en compartir un acertijo entre los invitados. Sin embargo, el acertijo tenía que ver con situaciones que se habían dado en su vida. Cuando él estaba subiendo para ir a tomar en las tierras de Tamar, a tomar a esta mujer, dice que le salió un león joven al encuentro y él con sus manos lo despedazó. Pero al volver al tiempo encontró en él un panal de miel. Y de ahí él se le ocurrió dar un acertijo para compartirlo con los invitados. Y viendo los invitados que esto le importunaba porque no podían deducir qué era lo que estaba diciendo con ese acertijo, les decían a la mujer, nos has invitado para despojarnos, para que este hebreo nos despoje de nuestros bienes, porque si ellos vencían, Sansón debía darle 30 prendas de vestido. Si ellos perdían, cada uno de ellos debía darle una prenda de vestido. Así que le decían, nos importunaste, nos trajiste aquí para despojarnos de nuestros bienes. En vez de convidarnos para participar de una celebración, nos has traído para despojarnos. Cada situación que se daba en torno a su vida, cada enamoramiento, cada situación que se daba, tenía que ver con un propósito. ¿Cuál era? Crear una confrontación, tener un choque entre él y los filisteos. ¿Por qué? Porque él había venido a este mundo para justamente juzgar a la nación de Israel y sacarlos de debajo de la opresión de los filisteos, a la cual ellos estaban sometidos, y estaban no solamente sometidos, estaban entregados. Ya no veían salida. Por eso cuando subieron los filisteos para tomarle a Sansón, los mismos de Judá le dijeron, ¿por qué nos has hecho este mal? ¿No sabes que ellos gobiernan sobre nosotros? ¿No sabes que nos superan ellos? Se habían olvidado de su Dios. Se habían olvidado de dónde Dios los había rescatado, cómo los había llevado por el desierto, las cantidades de victoria que Dios había dado por mano de sus padres, sus patriarcas, sus antecesores, la cantidad de conquistas que tuvieron. Se olvidaron de todo eso
y se vieron por inferiores y se sometieron voluntariamente a los filisteos. Pero Dios no quería que la nación de Israel estuviera sometida a otra nación, porque habían sido escogidos para ser libres. Habían sido escogidos para ser libres, no para estar sometidos, no para ser esclavos de otra nación. Por eso es que a su tiempo él levantaba, en aquellos días, levantaba a un caudillo, levantaba a un juez, a un hombre o a una mujer que pudiera librarlos del yugo y de la opresión de las naciones vecinas. Y Sansón era el hombre señalado. Por eso cada choque, cada confrontación, cada situación que se daba en torno a su vida tenía que ver con un solo y único propósito: crear un conflicto entre Sansón y los filisteos. ¿Para qué? Para que Dios diera victoria. Aún se dice que murieron más en la muerte de Sansón, más filisteos, que los que él mató durante todos sus años, en los cuales él estuvo juzgando a la nación de Israel. Durante los 20 años que él juzgó y desde que fue levantado para ser juez en la nación de Israel, fueron más los que mató en su muerte que los que mató durante toda su campaña. ¿Por qué? Porque el propósito determinado de Dios era juzgar a los filisteos, juzgar a la nación de Israel y librar por mano de Sansón de la opresión de los filisteos. Hermano querido y hermana querida, Dios tiene planes y propósitos también para con nuestras vidas. Su plan para con nosotros es que alcancemos la vida eterna. Amén. Que podamos poder alcanzar la salvación y la vida eterna, la redención completa. Su propósito es que mientras estamos en este mundo, nuestras vidas le glorifiquen a Él. Mientras estamos en este mundo podamos dar testimonio acerca de Él. Las situaciones y los conflictos no son ajenas a Dios, ni escapan al conocimiento de Dios, sino que Dios permite esos choques, permite esas dificultades en nuestras vidas para glorificar su nombre. Pero cuando vamos saliendo adelante, en medio de las batallas, en medio de las dificultades, nunca enaltezcamos nuestro corazón como Sansón. Porque cuando nuestro corazón se enaltece, se aleja del agua de vida, se aleja del manantial de vida, se aleja de la fuente que es Jesucristo. Y cuando nosotros nos alejamos de la fuente que es Jesucristo, no podemos experimentar otra cosa que el desfallecimiento de nuestra alma, que el desfallecimiento de nuestro interior. Hoy, por causa de cómo están organizadas las ciudades y acerca de la gracia que Dios nos ha concedido, y también por la naturaleza en la cual vivimos, digamos, la condición en el país en el cual nosotros vivimos, tenemos agua en todos lados, ¿no es cierto? Muy difícilmente padezcamos de sed. Amén. Y un vaso de agua no se le niega a nadie. Amén. Tenemos agua en todos lados por cómo se han desarrollado las ciudades y bueno, por las cañerías, por todo lo que hoy tenemos. Amén. Hoy es muy difícil que una persona desfallezca de sed, sobre todo en el contexto en el cual del país o en el cual nosotros vivimos, por la situación geográfica en la cual vivimos. Amén. Que acá no hay desiertos ni lugares tan áridos que no se pueda encontrar un poco de agua. Pero la sed que tienen muchos hombres, el desfallecimiento de muchos hombres y mujeres, no tiene que ver con el agua natural, no tiene que ver con el H2O, sino tiene que ver con esa sed de Dios, con esa sed interior, con esa sed que únicamente Dios puede saciar. Amén. Con esa sed que solamente Dios puede satisfacer. Hermano querido y hermana querida, por eso es que hay una necesidad del Evangelio. Hay una necesidad de que nosotros hablemos la palabra de Dios, porque hay muchos hombres y muchas mujeres que también están librando batallas. Y que en el fragor de la batalla y cuando se ven victoriosos se enaltece su corazón. Pero luego cuando pasa ese momento, ahí viene el desfallecimiento de su alma. Así también nosotros vemos a cuánta gente, ¿no? que
que muchas veces cuando todo le va bien se enaltece en su corazón, pero siempre acontece que hay un momento, una situación en la vida en la cual viene ese desfallecimiento, viene ese decaimiento. ¿Por qué? Porque hay una sed que tiene el hombre que solamente puede ser saciada por el agua de vida que Cristo Jesús vino a dar. Por eso hay una necesidad de que nosotros abramos fuentes, que abramos, que compartamos la palabra de Dios, que compartamos. Amén. Cada vez que nosotros hablemos la Biblia, tenga presente que está abriendo un manantial de vida, del cual brota vida eterna, del cual brota un agua que puede saciar el alma de un hombre. Por eso abramos las Escrituras, compartamos las Escrituras, porque le puedo asegurar que en medio de nuestra generación, en medio de nuestro contexto de vida social, en medio de nuestros vecindarios, de nuestras ciudades, hermano querido, hay cientos de miles de Sansones que un día, mientras están librando batallas, se sienten victoriosos, se sienten fortalecidos, pero pasado ese tiempo el alma comienza a desfallecer y la agonía comienza a ser grande. ¿Por qué? Porque se enalteció primeramente su corazón y se olvidaron de Dios y se alejaron del agua de vida que Cristo Jesús vino a dar. Por eso abramos las Escrituras, abramos un pozo de agua de vida para todo aquel que está sediento y que venga a refrescar su alma en la palabra del Señor y en el agua de vida que Cristo Jesús tiene prometido dar a todo aquel que en Él cree y todo aquel que a Él clama. Amén. Todo aquel que en Él cree y todo aquel que a Él clama, así como para Sansón se abrió una cuenca de agua, así también se abrirá una fuente de agua de vida que saciará su alma y saciará la sed interior. Por eso no dejemos de compartir nosotros, porque somos el canal y el instrumento de Dios. Entre tanto que estamos en este mundo, somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros que los hombres se reconcilien con el Señor. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, por medio de la palabra nosotros podemos sacar una enseñanza para nuestra vida. Que conflictos, situaciones siempre vamos a tener. Tienen un propósito, que Dios sea glorificado. Cuando vamos librando las batallas, a veces nos confundimos porque dejamos de mirar al Señor y pensamos que somos nosotros los que estamos saliendo adelante por nosotros mismos. Pero eso nos lleva luego a una profunda agonía, a una tremenda sed, y nos lleva nuevamente a clamar al Señor para que Él pueda saciar esa sed interior, para que Él pueda clamar, para que pueda saciar esa sed de nuestra alma. Y es ahí cuando el Señor sacia que el Señor es glorificado. Por eso, hermano querido y hermana querida, nunca dejemos que se enaltezca nuestro corazón, ni se enorgullezca. Y aun cuando vienen las situaciones, glorifiquemos a Dios que las permite para que no confiemos en nosotros mismos, sino confiemos en Él. Amén. Que Él es el que nos da la victoria. Hasta aquí vamos a compartir la meditación de la palabra de Dios con un único propósito, y es que por medio de las enseñanzas de las Escrituras podamos ser instruidos en cuanto a una vida de justicia y cómo poder vivir en este mundo siendo personas felices y pudiendo vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has enviado tu buena palabra que alumbra nuestros entendimientos para darnos comprensión, para darnos entendimiento de cómo, Señor, podemos vivir en este mundo de modo que te glorifiquemos, Señor. Sabemos que las situaciones, sabemos que los conflictos se dan en nuestra vida, pero estos tienen un propósito y es glorificar tu nombre, Señor, porque fuimos escogidos para salvación, fuimos escogidos para vida eterna, y todos tus pensamientos en cuanto a nosotros son pensamientos de paz, de bien y no de mal, Señor. Por eso, Señor, aun cuando tenemos situaciones, Señor, es porque tú quieres glorificar tu nombre. Pero cuando estamos teniendo la victoria, Señor, no permita que se enaltezca nuestro corazón y que nos apartemos de ti, que eres fuente de agua de vida, Señor, que eres el único que puede saciar nuestra sed interior. Por lo que te damos gracias, Señor Jesús,
porque siempre estás con nosotros y aún toda situación, Señor, que tú permites cumplen un propósito de parte tuya y es llevarnos con pie firme y seguro, Señor, a la redención completa y mediante este transitar, este peregrinar en este mundo, poder glorificar tu nombre. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,